Tú me dices. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy enseguida para aprovechar el tiempo. Y voy a comenzar directamente compartiendo pantalla, ¿ya? Para que partamos la clase. Ahí vamos. Voy a agrandar esto. ¿Se ve? Sí. Ya. Aquí tenemos entonces los objetivos de la clase. Son dos objetivos. Vamos a conocer los tipos de preguntas que miden la habilidad de comprender información literal, dentro de un texto, obviamente. Y vamos a desarrollar estrategias para responder preguntas de información literal. Ya les voy a pedir que tengan un cuadernito a mano, algo para anotar cosas puntuales. Y después, de todas maneras, yo les voy a enviar el PPT a sus correos. Ya lo envío al correo del curso. Yo creo que tengo los correos de todos porque tengo una planilla donde salen los correos. Ya, así que si hay alguno que no lo tenga, me lo averiguo. Ya vamos a comenzar entonces. WhatsApp. Ya tenemos entonces los objetivos y vamos a la siguiente parte. Espérenme que no me avanza la diapositiva. Ahí sí. Vamos con la actividad inicial. La actividad inicial es una breve lectura que la tía Nicole me va a ayudar a leer. ¿Cierto, Nicole? Sí, Lore. Estamos. Ya. Vamos, cuando Dice. usted guste. Espérame. Ya era para ver algo. Ya, dale. Ahí se súper. Dice, cuenta la historia que había una vez un verdugo llamado Guan Lu, que vivía en el reino del segundo emperador de la dinastía Ming. Era famoso por su habilidad y rapidez al decapitar a sus víctimas. Pero toda su vida había tenido una secreta aspiración jamás realizada todavía: cortar tan rápidamente el cuello de una persona que la cabeza quedara sobre el cuello, posada sobre él. Practicó y practicó, y finalmente, en su año 66, realizó su ambición. Era un atareado día de ejecuciones, y él despachaba cada hombre con graciosa velocidad. Las cabezas rodaban en el polvo. Llegó el 12º hombre, empezó a subir el patíbulo y Guan Lu, con un golpe de su espalda, lo decapitó con tal celeridad que la víctima continuó subiendo. Cuando llegó arriba, se dirigió airadamente al verdugo. ¿Por qué prolongas mi agonía?, le preguntó. Había sido tan misericordiosamente rápido con los otros. Fue el gran momento de Guan Lu. Había coronado el trabajo de toda su vida. En su rostro apareció una serena sonrisa. Se volvió hacia su víctima y le dijo: tenga la bondad de inclinar la cabeza, por favor. El verdugo. Muchas gracias, Nicole. Si se dan cuenta, es un texto un poco sangriento, ¿cierto? ¿Les gustó el texto, no? De uno a uno. De uno. ¿Sí? ¿Lo entendieron? No. Sí. Ya, es un texto breve. Ya, y recuerden, ¿qué vamos a trabajar hoy día? ¿Qué vamos a trabajar hoy día? Les recuerdo, tipos de preguntas que miden la habilidad de comprender información literal, y además vamos a desarrollar algunas estrategias para responder este tipo de preguntas. Ya, la clase pasada estuvimos... Hola, hijo. La clase pasada estuvimos viendo algunas estrategias como subrayar palabras en las preguntas, ya, pero vamos a insertar otras hoy día, y eso es lo que yo quiero, les voy a decir cuando tienen que estar como muy atentos para que tomen apuntes, ¿ya? Ya leímos este texto entonces sobre el verdugo llamado Guan Lu, y vamos a la actividad inicial. La idea es que vamos a leer estas preguntas, pero no que las respondan todavía, sino que para que las vayan pensando, para ver qué piensan ustedes acerca de esto. ¿Cuál es el tema del texto? ¿Qué palabras claves te ayudaron a determinar el tema? ¿Qué características tiene el personaje principal? ¿Cuál es su propósito? Y si lo consigue. Ya todas estas preguntas
las puedes responder con información explícita o textual del fragmento que acabamos de leer. Ya todas estas preguntas debiéramos poder responderlas solo con la lectura del texto. Vamos aquí. Aquí salen las mismas preguntas, ya, pero con las respuestas. Dice, ¿cuál es el tema del texto? ¿Cuál es el tema del texto? ¿Alguien me puede ayudar con eso? Sí, el verdugo Yonglun. Ya, ese es el personaje principal, ¿cierto? Sí, ¿Qué es un verdugo? ¿Alguien sabe qué es un verdugo? Una persona mala Ya, ¿por qué? por hacer cosas malas. Ya. ¿Quién más tiene alguna definición de verdugo o que crea saber lo que es verdugo? Una persona que efectúa la ejecución, que es matar a una persona a través de la condena de muerte. Muy bien, Richard. Te conocí la voz. ¿Ya? Muy bien. Entonces un verdugo es el que ejecuta a los que están condenados a la pena de muerte. ¿Ya? ¿Qué característica tiene este personaje principal del verdugo? Si vamos aquí donde tengo el cursor, dice, era famoso por su habilidad y rapidez al decapitar a sus víctimas. O sea, esa es una característica de él. Entre comillas, buena. Ya, ahora, entre comillas, es una característica buena porque es su trabajo y él lo ejecuta de manera positiva. Ya dice que era hábil y rápido. ¿Cuál es su propósito? Cortar tan rápidamente el cuello de una persona que la cabeza quedara sobre el cuello, posada sobre él. ¿Se imaginan esa escena? Digna de película de Hollywood, ¿cierto? Y después la pregunta dice, ¿lo consigue? En su año 66 realizó su ambición. Por lo tanto, si se dan cuenta, todas estas preguntas que se propusieron acá, logramos responderlas revisando el fragmento. ¿Se dan cuenta? yeah. Yeah. Sí. Ya, pongan su micrófono para que respondan o me digan, no, no entendí. Ya tienen derecho a interrumpir, ¿ya? Esa es la idea. Profe, estamos viendo como las preguntas que van y después se resuelven tras el texto que está aquí, ¿o no? Claro, lo que pasa es que recuerda que estamos tratando de rescatar información explícita. Esa es nuestra tarea de hoy. Ya no hay que pensar mucho, sino que más bien hay que buscar en el texto. Ya, y estas preguntas que están aquí, donde estamos compartiendo la pantalla, son posibles preguntas que podrían salir del texto. ¿Ya? Seguimos. Espérenme. Ahí. Voy a leerles esta diapositiva y vamos a ir rescatando algunas ideas importantes. Dice, la información textual es aquel contenido que puedes encontrar a simple vista en un texto. Eso es importante, saber lo que es la información textual. Pues se manifiesta de forma explícita por medio de un lenguaje predominantemente literal. De esta manera, debes abstenerte de deducir información implícita o emitir juicios personales, ocupándote de comprender la información escrita o explícita del texto fragmento. Ya, o sea, para esta información no debemos deducir, yo creo que él hizo esto, yo creo que él pensaba esto, sino que solamente debemos atenernos a la información que está ahí en el texto. Como puedes darte cuenta, dice, para responder las preguntas de información textual, no siempre se debe exponer la información de forma textual o literal. Cuando usted la expone, a eso se refiere. También se debe parafrasear la información. ¿Y qué es parafrasear? Decir lo mismo con otras palabras. Ya más adelante va a ver un ejemplo más profundo de lo que es parafrasear, ¿ya? Que es lo que les cuesta mucho. Porque generalmente cuando uno les hace una pregunta de un texto, copian y pegan, por decirlo de una manera. Entonces ustedes también pueden responder lo mismo del texto, pero con sus propias palabras. Y eso es parafrasear. Vamos a la siguiente. Esta habilidad de información textual implica rastrear y localizar, ya información explícita obviamente. De acuerdo con el temario publicado por el DEMRE este año, lo anterior quiere decir que los lectores y las lectoras demuestran comprensión del texto mediante la selección y organización de su contenido y la identificación de información en el texto. Si ustedes revisaron ya el temario del DEMRE para este año, para la PTU, ya, esta es una de las habilidades más básicas. Ya, por lo tanto, vamos a partir por eso con esta. La habilidad cognitiva específica es identificar.
es lo que se nos piden con este tipo de preguntas, que nosotros identifiquemos información, es decir, reconocer elementos, conceptos, procedimientos de orden textual, lingüístico o literario presentes en el texto. Hablaremos de habilidad de información textual cuando debas realizar operaciones que requieran comprender, rastrear, o sea, buscar, localizar o identificar determinada información presente en el texto que se solicite en una pregunta. Recuerden que todo lo que estamos viendo está directamente dirigido a las preguntas que nos puedan aparecer en la prueba. Continuamos, ¿vamos bien hasta ahí? Sí. Ya, y miren acá, Sí. esto es importante, ¿eh? Miren, esto es importante porque dice preguntas que evalúan la habilidad de información textual y aparecen ejemplos. Ya, lo que está con rojo es lo que podría decir la pregunta. Ya lo que está en plomo o en gris es obviamente lo que puede cambiar entre pregunta y pregunta. Dice, en el texto o en X párrafo se afirma. Después otra, de lo expuesto en el texto, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta o falsa también podría ser? Ya nos hemos enfrentado a este tipo de preguntas. La guía que habíamos trabajado anteriormente tenía ese tipo de preguntas. Luego dice, ¿en cuál de las siguientes opciones se presenta una opinión del emisor? Ya también, ahí obviamente nos colocan 5 alternativas y nosotros debiéramos marcar una buscando la información en el texto. Otra, según el texto o párrafo anterior, el ser humano puede observar, ese es un ejemplo obviamente relativo a cualquier texto, ¿ya? Y según lo expresado en el texto, la llegada de la carta fue importante porque también debiéramos dirigirnos directamente a un texto para buscar esa información. Ya si se dan cuenta, entonces, lo que está aquí en rojito son las palabras claves que podría tener esa pregunta, ¿ya? Vamos a lo siguiente. Tenemos otro texto, ¿ya? Con el cual vamos a practicar. ¿Quién me puede ayudar a leer? No tantos, por favor, uno solo. ¿Quién dijo? Yo. Ya, ayúdame. Ok. Ya. Terror en las redes se llama el texto. Ok. Terror en las redes. Una de las mejores noticias que he leído este recién estrenado año es que Facebook, Twitter, Google y Microsoft se alían para frenar el uso terrorista de las redes. Los grandes que controlan el mundo, es decir, nuestros perfiles, gustos, información y objetivos desde el ciberespacio. Por fin se ponen de acuerdo para conocer y vigilar a los sospechosos de preparar salvajadas como los atentados de Niza, Berlín, París, Bruselas o Bagdad, más lo que pueda venir. Los expertos nacionales en terrorismo, comunicación e Internet afirman que los 4 principales puntos en los que se apoya el yihadismo son el reclutamiento, la propaganda, el control del territorio y el financiamiento. Pues bien, este trabajo bien programado lo realizan fundamentalmente a las redes sociales, sobre todo en Twitter y Facebook. Pone los pelos de punta escuchar a un especialista del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, que 3 minutos antes del atentado de Niza se abrieron 3.000 cuentas en Internet y que pasados los hechos se cerraron automáticamente. Fácil deducir que las consignas y los detalles se transmitían por esas cuentas. Un método fácil, gratuito, eficaz y rápido. La globalización tiene estas cosas. Ya, ahí tenemos el texto. Vamos a la práctica. Nuevamente aquí dice, ¿cuáles son los puntos de apoyo del yihadismo? ¿Qué es el yihadismo? ¿Alguien sabe? No lo sé. Ya les cuento. Creo que se pronuncia yihadismo. Puede ser ya. Sí, que yo como soy profe de castellano, lo digo así en español. Es una religión, parece. Sí, tiene que ver un poco con una religión. Ya, se supone que los musulmanes que se adhieren a este movimiento, ya ellos están de acuerdo, digamos, con la lucha armada con objetivos religiosos. Como los de ISIS y Exacto. Al-Qaeda. Exacto. Entonces dice,
¿Cuáles son los puntos de apoyo del yihadismo? Supongamos que aparezca esa pregunta en una prueba. Dice, el texto señala, dice, los 4 principales puntos en los que se apoya el yihadismo son los reclutamientos, la propaganda, el control del territorio y el financiamiento. Y aquí dice, una forma de decirlo con tus palabras, el yihadismo se apoya en los siguientes puntos, el reclutamiento, la propaganda, el control del territorio y el financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que aparece acá? ¿Cómo se llama según lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, esto cuando yo digo las cosas con mis palabras? ¿Cómo se llama? Parafrasear. Parafrasear, muy bien. ¿Quién fue? ¿La Connie? Sí. Muy bien, Connie. Ya, entonces aquí yo no lo copié, mire, aquí está como aparece en el texto, en la letra ploma. Y acá abajo, ¿cómo podría uno decirlo con otras palabras? Luego dice, ¿qué deduce el emisor a partir de las 3.000 cuentas de Facebook que fueron cerradas tras el atentado de Niza? En el texto dice, fácil deducir que las consignas y los detalles se transmitían por esas cuentas. Un método fácil, gratuito, eficaz y rápido. Así dice el texto. ¿Ya? Y una forma de parafrasear esta información dice, el emisor deduce que por este medio de estas se transmitieron los detalles y las consignas de quienes realizaron el atentado en Niza. ¿Ya? Por lo tanto, aquí estamos hablando sí de un parafraseo en respuesta de desarrollo, ¿cierto? Continuamos. Entonces, aquí viene lo bueno. ¿Por qué? Porque aquí salen estrategias. ¿Qué estrategias puedes emplear en las preguntas que miden la habilidad de información textual? Ya, esto va directamente dirigido a ustedes, chiquillos. ¿Qué estrategias pueden usar? La primera dice, subraya tanto las ideas importantes del texto como las palabras de las preguntas que te indiquen qué tareas se está pidiendo realizar. Eso lo hicimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Otra cosa, otra estrategia. Comprueba que la alternativa escogida corresponda a información expresada en el texto. Ya, eso tenemos que comprobar. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo comprobamos que sea información expresada en el texto? Leyendo el texto, ¿no? Claro, volviendo al texto. Ya muchas veces es necesario volver. 3. Para responder las preguntas de información textual, no siempre se debe exponer la información de forma textual o literal. También se debe parafrasear la información o, dicho de otro modo, decir lo mismo con otras palabras, que lo habíamos mencionado anteriormente. Y la cuarta estrategia dice, recuerda que las habilidades textuales requieren no intervenir la lectura con apreciaciones personales, ni inferir información implícita. Por lo Yo tanto, agregaría algo más ahí, Lore. dígame. Además de toda la estrategia, lo relevante que hagan, chiquillos, es tratar de siempre hacerlo con voz alta. Leer al menos 2 veces el texto, eso les permite comprender de mejor manera. Sí, muchas gracias, Nicole. Gracias por tu intervención. Ya, por lo tanto, lo que dice Nicole, más esto es bastante importante al momento de poder extraer información textual. Ya, de todas maneras, yo les voy a enviar después el PPT, ¿ya? Para que lo tengan ustedes. Vamos con la siguiente. Vamos con la ejercitación. Ya, ahora vamos a leer un par de textos. Dice, lee atentamente cada texto que se presenta. Dice, toma nota de las palabras subrayadas, ya que son aquellas por las cuales se pregunta, señalando las ideas que más sirven para entender su sentido. Y luego, lee las alternativas y marca la que consideres correcta para el ejercicio. Y ojo, que si muchas veces les pasa que tienen dudas, traten de no reservar más de 2 cuando se queden con dudas. Ya traten de no reservar más de 2 respuestas, porque ya cuando tenemos 3, obviamente que va a ser más difícil poder ir descartando. Vamos con el texto. Paola, ¿está la Paola o la Connie? ¿Me puede ayudar la Connie a leer el primer párrafo? A ver, Jaime y Paula se casaron. Sí. Ya, vamos. Jaime y Paula se casaron. Ya durante la luna de miel fue evidente que Paula se moriría. Apenas que unos pocos meses de vida le pronosticaron el médico. Ya, no entiendo. No veo bien, profe. Ya, no se preocupe. Voy yo. Sí. Jaime, Ya, profe, yo leo. ¿Quién es yo? Profe, yo leo el 3. Diego. Ya, Diego, dale con el 1.
Jaime y Paula se casaron. Ya durante la luna de miel fue evidente que Paula se moría. Apenas unos pocos meses de vida le pronosticó el médico. Jaime, para conservar ese bello rostro, le pidió que se dejara fotografiar. Paula, que estaba plantando una semilla de girasol en una maceta, lo complació. Sentada con la maceta en la falda sonreía. Y clic, ahí sacó la foto. Vamos con Ya. el 3. Poco después, la muerte. Ay, perdón, entonces... perdón. Ahí sí. Ya, dele, perdón. Ya. Poco después, la muerte. Entonces Jaime hizo ampliar la foto. La cara de Paula era bella como una flor. Le puso vidrio, marco y colocó en la mesita de noche. Y la colocó en la mesita de noche. Perfecto. Una mañana, al despertarse, vio que en la fotografía había aparecido una manchita. ¿Acaso de humedad? No prestó más atención. 3 días más tarde, ¿qué era eso? No una mancha que se superpusiese a la foto, sino un brote que dentro de la foto surgía de la maceta. El sentimiento de rareza se convirtió en miedo cuando en los días siguientes comprobó que la fotografía vivía como si, en vez de reproducir a la naturaleza, se reprodujera en la naturaleza. Cada mañana, al despertarse, observaba un cambio. Era que la planta fotografiada crecía. Creció hasta que al final un gran girasol cubrió la cara de Paula. Enrique Anderson Inver. La foto se llama. Curioso el caso, ¿cierto? Sí. Vamos con la pregunta. La pregunta dice, sobre los personajes del texto se afirma que, y si se dan cuenta, ya tenemos aquí las palabras claves subrayadas, ¿cierto? Lo que habíamos hecho en la clase pasada con la guía, ahora está aquí en esta pregunta. Dice así, Jaime era un connotado fotógrafo. Espérenme. Quedan 10 minutos. Paula estaba gravemente enferma. Jaime amaba a Paula por su belleza. Paula era una amante de la naturaleza y Jaime siempre supo que Paula moriría. Para responder esta pregunta se debe encontrar información explícita, ya sea de forma literal o parafraseada, sobre los personajes del relato. ¿Ya? La pregunta es sobre los personajes. Por lo tanto, tenemos que buscar qué de lo que está aquí es verdadero. Era la E. Dice, en el texto se afirma, ya durante la luna de miel fue evidente que Paula se moría. Apenas unos pocos meses de vida le pronosticó el médico. De lo que se puede entender que Paula estaba gravemente enferma. Por lo tanto, la correcta es la B. La B. Paula estaba gravemente enferma. Pero aquí hay algo más. Tenemos 4 alternativas más que nos sobraron. Dice acá, se descarta la A porque no se afirma que sea connotado, solo que hacía fotografías. ¿Cierto? Esa palabra connotado, como que es famoso, no aparece en el texto. Se descarta la C porque se afirma que Paula era bella, pero no es la causa por la que Jaime la ama. Se dice que era bella, pero en ningún momento dice que Jaime la ama por eso. Se descarta la D porque el hecho de que Paula plante un girasol no implica que sea un amante de la naturaleza. La D dice que era un amante de la naturaleza. Y la E se descarta porque no hay información explícita que respalde la idea de que siempre supo que se iba a morir. Solo dice que el médico le dijo que iba a morir, ya, pero no fue algo que se supo siempre. Ya, por lo tanto, aquí tenemos una pregunta con su respuesta y además, ¿por qué las otras no son? ¿Ya se fijan? Volvimos al texto, aquí buscamos la información en un párrafo del texto y de acuerdo a eso pudimos encontrar la respuesta correcta. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Ya, niños, muchas gracias. Tienen que decir sí porque yo no, aquí ya no veo quiénes están o quiénes no están, ¿ya? Sí. Solo alcanzo a ver a 3. A la Paola, Whitley y a Constanza. Los demás no los alcanzo a ver. Vamos con el siguiente. Este va a ser el último, ¿ya? Dice, un célebre psicoanalista se encontró cierto día en medio de la selva, semi perdido. Con la fuerza que dan el instinto y el afán de investigación, logró fácilmente subirse a un altísimo árbol,
desde el cual pudo observar a su antojo no solo la lenta puesta de sol, sino además la vida y costumbres de algunos animales que comparó una y otra vez con las de los humanos. Al caer la tarde vio aparecer por un lado al conejo, por otro al león. En un principio no sucedió nada digno de mencionarse, pero poco después ambos animales sintieron sus respectivas presencias y cuando toparon el uno con el otro, cada cual reaccionó como lo había venido haciendo desde que el hombre era hombre. El león estremeció la selva con sus rugidos, sacudió la melena majestuosamente como era su costumbre y hendió el aire con sus garras, enormes. Por su parte, el conejo respiró con mayor celeridad, como lo hacía habitualmente. Vio un instante a los ojos del león, dio media vuelta y se alejó corriendo. De regreso a la ciudad, el célebre psicoanalista publicó su famoso tratado en que demuestra que el león es el animal más infantil y cobarde de la selva y el conejo el más valiente y maduro. El león ruge y hace gestos y amenaza al universo movido por el miedo. El conejo advierte esto, conoce su propia fuerza y se retira antes de perder la paciencia y acabar con aquel ser extravagante y fuera de sí, al que comprende y que después de todo no le ha hecho nada. Esto es una fábula. Vamos con la pregunta. Según el relato, nuevamente tenemos eso marcado. El encuentro entre el conejo y el león, A, se produce en medio de la selva, B, capta inmediatamente el interés del psicoanalista, C, origina una tensa disputa entre ambos animales, D, se extiende desde el amanecer hasta el atardecer, y la E, que dice C, pero es E, provoca una reacción similar en dos animales. Aquí, ¿qué se debe hacer? Se debe rastrear la información que aparece en el texto hasta encontrar aquella por la cual se pregunta. ¿Qué nos preguntan? ¿Qué ocurre en el encuentro de estos dos personajes? ¿Ya? Después de la lectura se puede afirmar que se produce al interior de la selva, cerca de donde se encuentra el psicoanalista. Cada uno de ellos se comporta de manera distinta y del modo como ya se sabe, el león dando rugidos y el conejo alejándose del león. ¿Y qué más dice? Que se produce al caer la tarde. Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál es? La A. La A. Es lo más explícito que sale, ¿cierto? Sí. Perfecto. No nos vamos a detener en... Quiero detenerme aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué estrategias podemos aplicar para resolver preguntas que miden la habilidad de información textual? Primero, subrayar palabras claves en la pregunta, ¿ya? Y también en el texto. Rastrear en el texto el tema de la pregunta para localizar la información explícita. Es importante tener muy claro lo que te pide la pregunta para poder yo rastrear correctamente. Seleccionar la alternativa que contenga la información más cercana a dicha información explícita. Ya, la que yo crea más cercano. Y ojo, delante dijimos, si tengo más de una, que tratar de que no sean más de dos las que queden ahí como en duda. No olvidar que la información de la alternativa suele estar parafraseada. Ya, en la alternativa no va a salir la respuesta textual del texto, no la van a copiar y pegar. Está dicha con otras palabras muchas veces, ¿ya? Y lo otro importante, no hacer inferencias ni juicios de valor a partir de la información explícita. ¿Por qué? Porque si me están pidiendo información explícita, no puedo yo colocar lo que yo creo que es o lo que yo pienso. ¿Ya? Ya. Y este es el cierre de la clase, sí. chiquillos. Traté de hacer la clase más cortita y precisa, ¿ya? Quiero ahora impresiones. ¿Qué les parece? ¿Qué se entendió? Si hay alguna duda. Por favor, Profe, ahora hablen. A mí me gustó mucho, porque, o sea, no sé si te dio cuenta, pero lo entendí rápido. Sí, fuiste bien participativa. Ya está bien Gracias. eso. No dudes en participar, aunque sientas que no estás, no te puedes equivocar, no importa. Si yo les he dicho siempre, las clases son para que nos equivoquemos y cometan errores. ¿Ya? Sí, pero me gustó mucho, sí, porque le comprendí harto. Sí, Ya. a mí igual ¿Quién me más gustó. ¿Te gustó? Qué bueno escucharte, Paola. No pudiste estar la vez pasada. No, porque no tenía Zoom y era un problema para abrirla porque no me quería aceptar el correo y fue por Instagram. Ya, pero estuviste por Instagram. De todas maneras, igual estamos saliendo en directo por Instagram ahora, ¿ya? Gracias a la Ok. colaboración del profesor Yo soy- Isaías. Yo soy, ¿Perdón? soy Diego Ormazábal. Sí, Me hubiese Diego, hola, ¿cómo gustado, estás? ¿Mm? bien, me hubiese gustado que
del profesor un Isaías. poco más lento de los textos. ¿Ya? Como que va muy rápido leyendo y me Ya, eso perdí. tienes que decírmelo. Bien, gracias. Ya lo voy a tener presente También, para la próxima. igual me profe, a gustó mí la clase ya que vamos paso por paso y eso de la respuesta también se va viendo súper bien. Ya, yo como les Que dije, les voy a compartir se lo voy a mandar por WhatsApp, ¿les parece? Y lo mando a la profe Diana para que se lo envíe al grupo, Sí, Sí, sí. el por PPT. favor. ¿Ya? Sí, Y en el profe, caso ok. del Como cuarto B lo dice, envío yo. ya, ¿Cómo? como dice el Diego, igual fue como paso a paso, y eso como que sabía más las preguntas, o sea, podíamos ver más, o analizar más las preguntas, eso. Ya, Eso me gustó chiquillos. igual. Ya, la idea es que si yo les hago esto y les mando el PPT, también lo revisen ustedes con más tiempo. No creo que no tengan tiempo ahora, ¿cierto? Ya para que se preparen, porque como no sabemos bien todo lo que va a pasar hasta el momento, hay PTU y la idea es prepararse lo mejor que pueda. Y el lenguaje, la práctica hace el maestro. En el caso de la PTU de lenguaje. Ya, es solo práctica. Y obviamente yo les puedo ir ayudando también con estas estrategias. ¿Ya, muchachos? Ya. y a profe, gracias. Ya, espero verlos el próximo jueves. Ya, Ya, profe, y gracias. Ya, que tengan gracias, una bonita profe. semana. La práctica Igual. hace el maestro cabro. Oigan, va una guía hoy en la tarde o mañana, cuando se las mande la Diana y cuando se las mande yo. Va una nueva guía con Ok. contenidos de PTU, ¿ya? Sí, Ok. sí. Ya, Sí. profe. Chao, cuídense. Chao, profe. Profe, chao. Chao. Chao, profe, chao, compañeros. Chao. Chao, compañeros. Chao.